Imaginen por un momento que ustedes llevan años perdiendo horas valiosas cada viernes. Ya saben, copiando y pegando datos de un lado a otro o persiguiendo recibos que siempre se pierden. Sí, o calculando a mano procesos que francamente ya deberían ser automáticos a estas alturas. Exacto. Bueno, pues imaginen que pueden fabricar una solución exacta a su medida en cuestión de minutos y lo único que necesitan dominar es el idioma español. Así que bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta sala hoy para este análisis profundo. Para arrancar de lleno, miremos la pantalla y vamos a la 1. Así es, aquí en la 1 vemos el título martillado que marca nuestra sesión de hoy. Crea tus propias herramientas. Y fíjense bien, detrás de esas letras lo que tenemos visible es una fragua encendida, o sea, el fuego latiendo intensamente ahí en pantalla. Y quiero que presten mucha atención a esa esquina, porque hay un tablero con ganchos completamente vacíos. Totalmente vacíos por ahora. Porque durante toda esta serie ustedes han aprendido a usar programas construidos por otras corporaciones, ¿verdad? Claro, a pedirles cosas. Ajá. Pero esta conferencia de hoy enciende el fuego de una manera, digamos, radicalmente distinta. El objetivo es que ustedes comiencen a fabricar sus propias herramientas. Hablando, o sea, dialogando en el idioma que usamos todos los días en la oficina, sin saber absolutamente nada de código. Y ese tablero vacío que ven ahí, pues se va a ir llenando conforme dominemos este proceso. Dejamos de ser consumidores para ser creadores. Y para dimensionar esto, pasemos a la 2. Entrando en la 2 tenemos que ver de dónde venimos, ¿no? Y observen la línea del tiempo que está ahí visible, dividida en 4 épocas muy claras. La primera es la piedra, o sea, quien sabía tallarla tenía la ventaja. Luego pasamos al herrero del pueblo. Claro, el herrero era vital. Todo el mundo dependía de él. Exacto. Después saltamos a las fábricas y al software, que fue una época muy restrictiva. Y finalmente, la última casilla en pantalla que dice en mayúsculas, hoy. Y ese hoy lo altera todo. Porque la forja digital, esta máquina potente, ya aprendió nuestro idioma. La barrera ya no es técnica. La pregunta ahora no es ¿quién sabe programar? La pregunta es ¿quién sabe pedir? ¡Wow! ¿Quién sabe pedir? Pero seguro muchos en el público piensan, bueno, ¿qué voy a fabricar yo? Para desmitificar eso, sigamos a la 3. Llegando a la 3, aterrizamos este concepto. En pantalla vemos una lista de ejemplos de herramientas caseras. Y aquí, quiero ser muy clara. No hablamos de construir la próxima aplicación que va a dominar el mundo corporativo. Hablamos de cosas, pues, cotidianas. Por ejemplo, la calculadora de la tanda. Es la que usan entre amigos para repartir quién pone el dinero. Sí, sí. O un control de gastos súper personalizado. Las aplicaciones comerciales te dan, no sé, 50 gráficas que nadie usa. Aquí hablamos de una herramienta donde ustedes solo apuntan un número y le suma el mes. Exactamente como lo necesitan. O un juego de tablas de multiplicar para que repasen los niños, con sus nombres. Ajá. Son piezas a la medida. Nadie más en el planeta va a fabricar esto por ustedes, porque a nadie más le sirve. Y para que vean que esto ya es masivo, pasemos a la 4. Bien, aquí en la 4 traemos el rigor de los datos. En pantalla ven el dato del MIT y unas cifras contundentes con sus placas de fuente. La revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts nombró esto como una tecnología del año. Así es. Y para entender el volumen, las cifras en pantalla nos muestran que una sola plataforma reporta alrededor de 200,000 proyectos nuevos al día. ¿200,000? Es muchísimo. Ojo, son proyectos iniciados, ¿eh? No estamos diciendo que sean herramientas terminadas, pero nos ilustra esa fila inmensa que ya entró a la fragua. Hay desde niños hasta ingenieros en esa fila. Y lo único que separa a quienes ya están fabricando de quienes nos acompañan hoy, pues es conocer el método. Para ilustrar esa dinámica, avancemos a la 5. Estamos en la 5, y en pantalla tenemos un paralelo visual clarísimo entre el mandadero y la forja. Ah, el mandadero, esa inteligencia que nos resume correos. Exacto. Pero la forja es su hermano mayor. El mandadero ejecuta tareas rápidas, pero la forja construye estructuras permanentes. Construye para nosotros. A ver, pero ahí me surge una duda, y creo que el público pensará lo mismo. Si la forja es tan potente, ¿no hay riesgo de que la máquina tome el control y haga lo que quiera? Es una preocupación súper válida. Pero aquí aplicamos la misma ley. O sea, el humano sigue siendo el jefe. Ustedes deciden el propósito. La forja tiene el fuego, ¿sí? Pero el humano, que es el herrero, es el dueño del criterio.
Un fuego sin herrero solo hace humo. Totalmente de acuerdo. Entonces, para ver cómo aplicamos este criterio, movámonos a las 6. Ya en la 6, la pantalla nos revela el mapa de hoy. Los 6 pasos del ciclo del creador. Y junto a ellos el tablero esperando sus 6 herramientas. El camino es lógico. Idea, pedido, forja, prueba, pulido. Y finalmente, cuidado. Cada paso dominado colgará una herramienta en ese tablero. Tablero lleno, ciclo dominado, así de simple. Así que arranquemos de una vez y pasemos a la 7. Perfecto. Entrando a las 7. Paso 1. La idea. Mira en la pantalla. Tenemos un texto sobre el dolor real. Y mira en la esquina. Ahí está, se acaba de colgar la primera herramienta en el tablero, ya tenemos la primera. Y aquí, bueno, hay un error de novato tremendo, ¿no? La gente busca la gran idea millonaria. Sí, se paralizan. La herramienta correcta no nace de una inspiración divina, nace de un fastidio. De esa piedrita en el zapato que les roba minutos cada semana. Hay que cazar el propio dolor. Es verdad. Las mejores soluciones se detectan prestando atención a lo repetitivo. Y para cazar ese dolor, sigamos a la 8. Aquí en la 8 vemos en pantalla 4 preguntas diseñadas como detector. Primera, ¿dónde pierden 20 minutos a la semana haciendo lo mismo a mano? Segunda, ¿qué datos apuntan en papelitos que siempre se pierden? Uf, esa era mi especialidad, los papelitos perdidos. Claro. Tercera, ¿qué calculan con el teléfono empezando desde cero siempre? Y cuarta, ¿qué explicación idéntica le dan a cada cliente por mensaje 100 veces? Les pido a todos en la sala que piensen sus respuestas. Porque cada respuesta no es una queja, es una herramienta esperando nacer. Pero cuidado con qué intentan construir primero. Vamos a la 9. Entrando a la 9, la pantalla nos muestra una imagen muy reveladora, la cuchara frente al tractor. ¡Qué contraste! La regla aquí es que los encargos cortos salen bien. Si de entrada le piden a la forja una herramienta que facture, mande correos y salude clientes, la máquina se va a tropezar. Van a ser defectuosa. O sea, primero forjen una cuchara, una herramienta que hace una sola cosa, pero muy bien. Ya luego construyen el tractor por piezas. Empiecen chico. Exacto. Y para saber si esa cuchara sirve o es solo adorno, pasemos a la 10. Estamos en la 10 y la pantalla exhibe la frase más poderosa. Esta herramienta sirve si... Tienen que completar ese espacio antes de encender el fuego. Por ejemplo, sirve si anoto un gasto en 5 segundos y veo mi total. O sirve si mi hijo repasa sin distraerse. Si no definen esto, la máquina les va a dar algo súper bonito con colores, pero que no resuelve su problema original. Esta frase es su vara de medir. Así es. Y con esto claro, es hora de encargar. Avancemos a la 11. Y llegamos a la 11. Acto 2. El encargo. En pantalla ven las 4 piezas del encargo. Y atención a la esquina, porque se acaba de colgar la segunda herramienta en el tablero. Ya llevamos 2. Aquí ustedes asumen el rol de jefe de obra. La máquina no adivina. Necesita un plano estructurado que consta de 4 piezas. ¿Qué quiero? ¿Para quién? ¿Cómo se ve el éxito? Y el contexto. Claro, no es lo mismo diseñar para un contador que para un cliente casual. La máquina necesita ese rigor. Y para practicarlo, vayamos a la 12. Posicionados en la 12, el concepto toma forma. En pantalla vemos una hoja de encargo con huecos listos para llenar y debajo, un botón que dice copiar la hoja de encargo. Los huecos dicen, quiero que me fabricas tal, es para tal persona, sirve si pasa esto. Y la última línea es brutal. Dice, antes de fabricar, hazme las preguntas que necesites. Vamos a ejecutarlo. Operador, copiar la hoja de encargo. Excelente. Vemos en pantalla cómo se copia el documento con su confirmación. Todos en el público se llevan esto hoy. Pero, ¿hay un miedo gigante de hablar con términos incorrectos y romper todo? Uf, sí. Para quitarles ese peso, pasemos a la 13. Aquí en la 13 vemos en pantalla el contraste entre hablar técnico y hablar claro. Hay que destruir este mito. No necesitan jerga de programación. O sea, si piden una arquitectura asíncrona responsiva y no saben qué es, van a confundir a la forja terriblemente. Hablen como le explicarían el problema a un colega en la oficina. Quiero una página sencilla para anotar mis insumos desde el teléfono. Estas máquinas entienden lenguaje natural, no solo manuales. Su mayor ventaja es la claridad. Y el truco final para esa claridad está si sigamos a la 14. Ya en la 14 vemos en pantalla grandísimo ese truco de la última línea. Antes de fabricar, hazme las preguntas que necesites. ¿Y esto por qué es tan clave? Porque convierte a la máquina en un sastre profesional.
Un sastre jamás corta la tela sin tomarles las medidas. Al pedirle que pregunte, la máquina analiza si le falta contexto y les advierte. Claro, te puede decir, oye, ¿los datos los quieres por semana o por mes? Y así evitas golpes ciegos. Hay que poner los frenos, y de eso se trata lo que vemos si avanzamos a la 15. Entrando a la 15, tenemos en pantalla una advertencia severa contra él y que también. Uy, la tentación de pedir de más. Exacto. Cuando ven que la máquina les entiende, empiezan y que también mande correos y que también haga gráficas. Visualicen una cadena. Si le exigen tensión a todos los eslabones al mismo tiempo, colapsa. La primera regla es pedir una sola cosa que funcione. El resto viene después. Y veamos qué pasa cuando la máquina entrega ese primer resultado. Pasemos a la 16. Estamos en la 16. Y la pantalla nos muestra la imagen de la primera entrega. Un trozo de hierro al rojo vivo. Está caliente, tiene la forma general, pero es muy tosco. Y aquí quiero ajustar expectativas. La primera respuesta nunca es un bisturí terminado. Y aquí es donde la gente se rinde. Ven que falla un decimal y dicen, esto no sirve. A ver, ningún herrero forja una pieza con un solo impacto. Faltan los golpes de afinado. Exacto. Es materia prima. Para demostrar ese temple, movámonos a la 17. Llegamos a la 17. Acto 3. La prueba de fuego. En pantalla tenemos un yunque pesado, una barra incandescente y la señal dale 3 golpes al yunque. Y miren, se cuelga la tercera herramienta en nuestro tablero. Vamos a la práctica. Operador, dale un golpe al yunque. Ahí vemos las chispas en pantalla. La barra toma una forma más reconocible. Operador, dale el segundo golpe. Más chispas. El metal cede, se alisan los bordes. Operador, dale el tercer golpe. Tss, tss, tss. Escuchen ese siseo en la sala. Es el metal enfriándose. Ese ritmo de golpe, mirar y ajustar es el ciclo real. Pero para templar bien hay que ser despiadados probando. Completamente. Por eso, avancemos a la 18. Ubicados en la 18, vemos la ley del taller en pantalla. Un botón que no hace nada es una mentira. Y miren la esquina, se cuelga la cuarta herramienta. Aquí su mente debe cambiar. Ya no son el creador orgulloso, son el cliente más desconfiado del mundo. Todo botón se aprieta, todo campo de texto se llena. Porque a veces la forja hace interfaces hermosas, pero desconectadas por dentro, puros adornos inútiles. Y para cazar estas mentiras en vivo, pasemos a la 19. Ya en la 19, nuestra práctica de cazador. En pantalla vemos 3 botones: guardar gasto, ver total del mes y exportar. Vamos a probarlos. Operador, guardar gasto. Perfecto. Vemos en pantalla que se pone verde. Operador, ver total del mes. Bien, también se pone verde vibrante. Operador, exportar. Y miren, se puso rojo. Es el botón mudo. Puro adorno. Si no probábamos esto, nos dejaba tirados a fin de mes. Ahora, ¿cómo le decimos a la máquina que falló? Vamos a la 20. Entrando a la 20, vemos en pantalla el reporte estructurado de 3 líneas y el botón copiar el reporte. Si solo dicen no sirve, la máquina adivina. Tienen que decir qué hice, qué esperaba y qué pasó. O sea, apreté exportar, esperaba un documento y el botón se puso rojo sin hacer nada. Operador, copiar el reporte. Ahí se copia en pantalla. Con esto, reparan rápido sin alterar lo demás. Y para aplicar esto con disciplina, sigamos a la 21. Aquí en la 21 vemos ilustrado el ritmo del ciclo. Pedir, probar, reportar, probar. Pero hay una trampa, ¿no? Queremos que la máquina arregle 3 fallas juntas en un solo mensaje. Ese es el peor error. Pidan ajustes de uno en uno. Si le piden cambiar el botón, el color y una fórmula, y todo colapsa, no sabrán qué instrucción rompió el sistema. Disciplina total. Un ajuste, una revisión. Y cuidado con lo que vemos al avanzar a la 22. Estamos en la 22. En pantalla una advertencia contra el ya quedó. La máquina siempre les dirá que el trabajo está listo y perfecto. Con una seguridad falsa, ¿eh? La máquina no conoce el mundo físico, ni la prisa de su oficina. El sello de calidad definitivo lo ponen ustedes probando. Jamás la máquina. Así es. Y cuando ya funciona, toca cuidarla. Pasemos a la 23. Llegamos a la 23. Acto cuarto. Pulir y cuidar. Miren la pantalla.
Hay una herramienta gorda, enorme, que de pronto se encoge y brilla espectacularmente. Y en el tablero se cuelga la quinta herramienta. Rompamos un mito. Pulir es achicar, no engordar. ¿Por qué se encogió en pantalla? Porque quitar lo que estorba aporta valor. Si quitan menús confusos, la herramienta es veloz y la usarán a diario. Si la inflan, la van a abandonar. Pero al pulir podemos equivocarnos. Para protegernos, vayamos a la 24. Ubicados en la 24 tenemos un museo de versiones en pantalla, B1, B2 y B3. La B1 funciona bien. La B2 dice mejorada, pero la B3 está chueca, a punto de caerse. Este es el seguro gratis de la forja. Nunca borren la versión que servía antes de un cambio grande. Si la máquina les entrega la B3 chueca, pues no pasa nada, regresan a la B1 y siguen trabajando tranquilos. Y teniendo este control, debemos hablar de fronteras. Pasemos a la 25. Entrando a la 25. En pantalla vemos 3 reglas de lo que jamás se pega. Primero, 0 contraseñas reales. Segundo, 0 datos de otras personas. Y tercero, cuidado con conectar cuentas sensibles. Esto viaja a servidores externos, a una plaza pública digital. Y si creen que el riesgo es teórico, vean los datos al avanzar a la 26. En la 26 vemos la seguridad cruda, con sus fuentes en pantalla. Un equipo escaneó 5.600 herramientas y halló más de 2.000 hoyos. Otro estudio midió que 1 de cada 5 organizaciones quedó expuesta. Y en laboratorios probaron más de 100 máquinas. Y el código falló casi la mitad de las veces sin revisión humana. La conclusión es clara. La fragua casera es para herramientas caseras. Para aterrizar eso, pasemos a la 27. Estamos en la 27. En pantalla está la regla de la frontera honesta. Y en el tablero se cuelga la sexta herramienta, 6 de 6. Esta frontera dice que para ti, para organizar tu trabajo, adelante. Pero si guarda datos de clientes o cobra dinero, requiere revisión profesional. El herrero hace cucharras, el ingeniero revisa puentes. Totalmente. Y para verlo práctico, sigamos a la 28. Ya en la 28 narramos las vitrinas en pantalla. La del sí tiene calculadoras, catálogos visuales, cosas seguras. La del no, dinero real, datos clínicos. La vitrina del sí crece cada año, pero la frontera nunca caduca. Responsabilidad ante todo. Y con este mapa claro, miremos el panorama completo en la 29. Llegando a la 29, miren la pantalla. El tablero completo, 6 de 6. Han recorrido todo el ciclo del creador. Desde la idea hasta el cuidado. Y ninguna de estas 6 cosas colgadas es un programa, son formas de pensar. Las máquinas cambiarán, pero este criterio se queda en ustedes. Y para que no sea pura teoría, pasemos a la 30. Estamos en la 30, acto final, el temple. En pantalla está el reto de la semana, forjar una herramienta de su lista de dolores siguiendo estos pasos. Operador, copiar el reto. Perfecto, vemos en pantalla que se copió. No buscamos que salga perfecta la primera, sino que rompan la inacción. Cuando lo hagan, sentirán lo que vemos en la 31. Avanzamos a la 31. En pantalla dice, esto lo hice yo. Esa es la prueba viva en sus manos de que ya saben fabricar. Es un orgullo artesanal real. Dejaron de ser pasivos. Y esto nos protege de lo que vemos si pasamos a la 32. Y en la 32, la pantalla dice, las apps mueren, el herrero no. Si una empresa mata su aplicación favorita, ya no se quedan desamparados. Tienen independencia tecnológica. Pueden reforjar lo que necesitan en una tarde. Y para cerrar todo, vamos a la 33. Ya en la 33, la pantalla exhibe el recorrido de toda la serie. Pasaron de ver a la máquina con miedo, a pedirle, verificarla, y hoy a fabricar con ella. El tablero es suyo. El poder de creación está a la distancia de su voz. Ha sido un viaje increíble. Así es. Esta diapositiva 33 cierra nuestra presentación en la conferencia de hoy. Muchísimas gracias al público. Y nuestro próximo capítulo será, textualmente, las más potentes del planeta.